Bendiciones. Me da mucho gusto poderles saludar y poder tener este momento juntos, un momento de reflexión, un momento de confrontación como los que hemos estado teniendo y un momento en el que la palabra de Dios es oportuna, puntual a nuestras vidas. Como hemos venido estudiando ya en esta semana, la importancia de entender la actitud del arrepentimiento como un estilo de vida para nosotros. Trae beneficios en muchas cosas importantes. Hoy ya estamos en el día 4 de la lección y vamos a ver lo que es el encuentro con la verdad. En nuestro libro vamos a la página número 66 y comienza este encuentro con la verdad con una reflexión bien importante. Respuesta al llamado de Dios. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos llama? ¿Cómo respondemos cuando Dios está mostrando una actitud equivocada de nuestro corazón? Vamos a descubrir en esta clase cómo es la forma en la que Dios nos lleva a entender nuestra necesidad y la actitud que debemos de tomar cuando nos está llamando al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento de parte de nuestro Dios no suele ser una experiencia placentera y muy cómoda para nosotros, porque se trata de demostrar una actitud equivocada de nuestro corazón. Aunque Dios usa de diferentes medios para que ustedes y yo podamos reconocer nuestra actitud equivocada, utiliza nuestra conciencia. En ocasiones nuestra propia conciencia nos habla, nos dicta de que las cosas que estamos haciendo o la manera en la que estamos procediendo no es la mejor. No solamente es la conciencia, a veces el Señor pues permite que se descubran muchas cosas que, como hemos venido estudiando el caso de David, que parecía que estaban ocultas y que no había necesidad de que nadie se enterara, Dios permitió que salieran a la luz. Esa es otra forma en la que Dios nos está despertando, nos está llamando a entender que necesitamos cambiar nuestra actitud. No solo nuestra conciencia, como ya lo mencioné, de repente también el Señor nos habla al ser descubiertos por alguna situación que hicimos mal. O también muchas veces hemos registrado en la palabra del Señor muchos casos de que Dios envió a alguien para de manera específica confrontar a alguno de sus siervos o a sus pueblos o a su pueblo en el caso de los profetas, cómo los usó para hablarles acerca de una condición equivocada en su estilo de vida. Sea cual fuere la manera en la que Dios nos llama, lo importante de resaltar en esta hora es cuál es nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos llama? De repente, yo recuerdo mucho que cuando niño mi mamá nos advertía, nos hablaba y nos gritaba por nuestro nombre. Y ya te hablé y te estoy hablando. Y lo volví a hacer. Y nuestra reacción era como posponer el llamado, enfocarnos a lo que estábamos haciendo y no hacer caso a lo que nos decía, en este caso a mí, mi mamá. Y tuve que pagar consecuencias respecto a eso, porque ella llegaba conmigo y no me decía otra cosa, sino que te estaba hablando, te estoy hablando, hazme caso. Y ya su tono, su actitud ya no era así como que de mucha misericordia, porque ya había llegado un tiempo en el que lo había intentado de muchas formas y yo no hice caso. Algo similar sucede con el trato de Dios a nuestras vidas. Él nos llama, como ya lo mencionamos, de diferentes formas, pero aquí lo interesante que tú y yo debemos llevar a reflexión es cómo respondemos cuando Él nos llama. ¿Cuál es nuestra actitud al llamado de Dios? Y hay 3 principios importantes que quisiera considerar con ustedes, de acuerdo a lo que nos enseña el libro, pero aquí en lo que es una palabra clave para nosotros. Dice, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, es hora de actuar. Dicho en otros términos, si Dios nos está hablando, tenemos que responder y tenemos que tomar muy en serio que Él es el que nos está
confrontando, porque quiere algo con nosotros. Y hay tres cosas importantes que el autor del libro nos hace reconocer para entrar de lleno a este tema. Número uno, el simple hecho de que Dios revela el pecado en nuestras vidas y nos llame al arrepentimiento es una prueba de su gran amor, misericordia y bondad. Tenemos que entender que si Dios me está llamando no es porque tiene el deseo de destruirme, no es porque quiere aniquilarme, es porque me está mostrando su amor y su misericordia, pues sabe que en la línea en la que voy no es la correcta. Y eso está trayendo a mi corazón consecuencias, a mi vida consecuencias, como fue el caso de David. Él guardó silencio ante un pecado que había cometido y la cosa se fue haciendo cada vez peor, 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 peor. Y tú y yo no estamos ajenos a esto. De repente una mentira tiene que cubrirse con otra mentira y luego con otra mentira y luego con una mala actitud y la situación va de más a más, de más a más. Y entonces Dios, en su gracia y en su misericordia, nos llama al arrepentimiento. Y cuando Dios nos está llamando, nos está mostrando que quiere tener misericordia de nosotros, que quiere ayudarnos a detener esa cadena descendente de daños en nuestras vidas. Número dos, es importante entender que cuando Él nos llama es el momento oportuno. Oportuno, es el momento más importante en el que nos da la convicción de que estamos mal, cuando nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Es decir, cuando te das cuenta, dije algo mal o actué mal, no es para que estemos analizando y digamos, pero ¿por qué lo hice? ¿Quién me motivó? Hay otros que lo hacen peor que yo o nunca antes lo había hecho. No es momento para justificarnos, no es momento para buscar una excusa, no es momento para escondernos. Es momento para entender si Dios me lo está mostrando es porque debo yo corregirlo, debo yo de hacer caso al llamado de parte de Dios. Número uno, dijimos, Él nos muestra su misericordia al llamarnos. Y número dos, cuando lo hace, ese es el momento, cuando viene la convicción a nuestro corazón de que Él nos está hablando, es el momento en el que tenemos que cambiar la actitud y acercarnos a una actitud de arrepentimiento. Y número tres, cuando nos pide que hagamos algo, por lo cual nos ha dado ya su gracia, nos pide, perdón, voy a volverlo a repetir, quiero leerlo con claridad. Dios nunca nos pide que hagamos algo para lo cual no nos haya dado la gracia primero antes de hacerlo. Es decir, tenemos que ser conscientes que si Dios nos está pidiendo que hagamos algo, es porque nos va a ayudar a lograrlo. Es porque no lo está haciendo para que nos vaya mal. Es porque no lo está haciendo porque nos va a castigar. Lo está haciendo porque nos quiere ayudar a salir de la crisis en la que estamos. Fíjate bien, estos tres puntos son importantes. Cuando Dios está hablando a nuestra vida, tenemos que identificarlos. Número uno, me está mostrando que me ama. Número dos, está trayendo convicción y es el momento en el que debo yo de cambiar mi actitud. Y número tres, Dios me está llamando a hacer cambios, pero me está llenando de su gracia, me está cubriendo para que las cosas sean en beneficio a esa relación que Él quiere tener con nosotros. Y hay algo interesante que pone aquí el libro. Para poder mantener un estilo de arrepentimiento, debemos mantener un corazón en una postura de humildad. Es decir, si nosotros nos llenamos de orgullo, no vamos a reconocer nuestra necesidad de pedir perdón, de arrepentirnos. Siempre vamos a querer seguir adelante en esa cadena destructiva, en esa actitud dañina para nosotros, que no es la voluntad de Dios. Y para eso hay un caso bien importante en la Biblia, en el libro de los Reyes, perdón, de Crónicas, en el capítulo 26 del libro. Nos los tiene aquí descrito, los versículos 3 al 5 y después los versículos del 16 al 21 del capítulo 2, perdón, del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Y es la descripción de la vida del rey Usías. Este rey, dice la Biblia, que comenzó a reinar siendo muy joven, pero él tomó una actitud correcta. Dice que él anduvo en los caminos del Señor,
conforme a las enseñanzas que le dejó su padre, mantuvo una relación buena con Dios e hizo las cosas agradables delante de Dios. Y dice la Biblia que mientras él buscaba a Dios, era prosperado en todo lo que hacía. Pero a partir del versículo 16 nos describe una situación difícil que él tuvo que afrontar. En ese momento de bendición, en ese momento de auge, de crecimiento, su corazón, dice la Biblia, se llenó de orgullo, se sintió autosuficiente y fue infiel a Dios. Se separó. Y entonces entró en una crisis de decadencia tremenda, una crisis en la que se opuso a hacer la voluntad de Dios. Se llenó tanto de orgullo que se decidió hacer algo que no le correspondía. Él decidió ofrecer un incienso, que era eso la función de los sacerdotes, no de los reyes. Nota cómo primero comenzó con una actitud de orgullo y después de que se enalteció, ya quiso hacer las cosas a su manera, haciendo a un lado lo que Dios le estaba diciendo, haciendo algo que no le correspondía hacer a él, y fue confrontado por esto. Dice la Biblia que llegó a ser el sacerdote Azarías, entró con un grupo de hombres más para hacerlo reflexionar y cambiar su actitud, y él se mantuvo en una actitud de necedad, y entonces cayó la lepra para él. Y la Biblia dice con toda claridad que él murió en esa postura. Es decir, murió sin arrepentirse. Date cuenta cómo el que no tomemos cartas en el asunto, en el momento en el que Dios nos dice es ahora el tiempo, puede traer consecuencias que después no podremos detener. Por algo la Escritura dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Esto habla de que va a haber un tiempo en el que cuando quisiéramos hacerlo, no lo vamos a poder lograr. Por eso, mis amados, es importante reflexionar cómo actúo yo cuando Dios me está llamando al arrepentimiento. ¿Cuál es mi actitud? ¿Persisto en una actitud de rebeldía? ¿Persisto en una actitud de orgullo, de soberbia? Este no es el plan ni es el propósito de Dios. Dice el punto número 16 de la lección aquí en la página número 67. Dios prosperó a Uzías porque buscaba al Señor. ¿Qué cambios ocurrieron que causaron que Uzías fuera infiel a Dios? Bueno, pues de acuerdo a lo que leímos y lo que la Biblia nos dice que sucedió en la vida de este rey, podemos darnos cuenta que él se apartó. Número 1, se apartó de los caminos de Dios. Número 2, se llenó de orgullo. Y número 3, se corrompió su corazón, y en lugar de corregir la actitud en la que estaba cuando fue llamado al arrepentimiento, él se ensoberbeció aún más y se convirtió en un hombre infiel, desleal, falto de entendimiento hacia lo que Dios le estaba pidiendo. Y esto es algo trágico, porque él también tuvo la oportunidad para arrepentirse. Dice que en medio de toda esta situación, le fue dada la oportunidad para que se arrepintiera. Y Dios lo llamó al arrepentimiento. Dios envió a hombres para que lo hicieran reflexionar, lo hicieran cambiar, lo confrontaran. Y esto es muy interesante porque es el procedimiento que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos ha llevado a entender muchas cosas de su palabra. Nos ha traído hombres suyos para hablarnos, para advertirnos, y muchas de las veces ya hasta sabemos de qué se trata. Ya pareciera que pasamos por alto la actitud de nuestro corazón, y es importante entender que ese tiempo se va a terminar. Uzías no pensó que esto fuera a suceder, y la situación trágica es que murió estando en esa condición de rebeldía y de desobediencia delante de Dios. El arrepentimiento endereza nuestro corazón como si anduviéramos en un barco que se hallaba a la deriva, que se hallaba en una ruta equivocada. Es como cuando tú y yo nos arrepentimos, es como poner la línea otra vez, como volvernos a ubicar en el tiempo de Dios. Y entiendo que el propósito del arrepentimiento no es para hacernos sentir bien,
sino para restaurarnos, aunque también nos hace sentir bien. Leíamos la semana pasada acerca del rey David. Dice que cuando él confesó su pecado fue bienaventurado y hubo paz y regresó el gozo de su salvación. Hay beneficios de esto, pero el arrepentimiento no es para hacernos sentir bien. El arrepentimiento es para restaurarnos y para poder tener una relación con Dios permanente, una relación con Dios como Él quiere que la tengamos. Pero entonces, si vamos a la última página de este tiempo, que es la número 68, tendríamos que entender algo. El arrepentimiento nos capacita para glorificar a Dios, dice la palabra clave ahí. El arrepentimiento nos capacita para glorificar a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros saber? ¿Cómo sabemos que realmente somos gente que se ha arrepentido de sus actitudes? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo saber que no lo que hice fue solamente cubrir una apariencia? Bueno, como me descubrieron, ni modo, pues entonces ya tengo que aceptar lo que hice. Porque lamentablemente hay muchas personas que solo hasta que se ven descubiertas por algo que hicieron mal, toman una actitud como de, ok, me equivoqué, lo hice mal, pero no se mira en ellos una actitud de arrepentimiento, de entender, dañé a Dios, dañé a mi esposa, dañé a mis hijos, dañé a la iglesia, dañé a mucha gente y me duele el pecado de mi corazón, dañé a Dios. Y hay gente que no lo muestra así, nada más como diciendo, ok, me equivoqué y está bien, reconozco. Es importante que hagamos en esta hora un análisis. ¿Cuál es nuestra actitud? Y se me hizo muy interesante entender estos verbos de los que describe aquí el autor, hablando de las características de alguien que realmente se ha arrepentido, de acuerdo a la luz de la Biblia. No es la perspectiva de una persona en particular, de acuerdo a lo que venimos estudiando. Número uno, el arrepentido, hablando de una persona que se arrepintió, renueva su mente con la verdad de la Escritura. Alguien que está arrepentido ya no camina, ni piensa, ni actúa conforme a él cree. Ahora es como lo dice la palabra, porque ya se dio cuenta que la forma en la que él lo hacía no era la correcta. El arrepentido responde a Dios inmediatamente, porque hay quien, decimos, coquetea o juega con su situación espiritual, y hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. El que realmente está arrepentido entiende que esa actitud dañó su relación con Dios, dañó el corazón de Dios, y toma la determinación que en ese momento corta con todo aquello que hizo daño. El arrepentido obedece completamente a Dios. Esto es interesante, porque a veces queremos parcializar la obediencia. Queremos hacer ciertas cosas y otras no. Dios nos dice qué tenemos que hacer, pero decidimos nosotros qué tanto de lo que nos dice vamos a hacer. Te dice perdona, pero sí, pero voy a hacerlo más adelante. Voy a hacerlo más adelante. Este no es el tiempo. O sea, como que cuestionáramos a Dios en las instrucciones que nos da. Como que Dios tiene que adaptarse a mi manera de percibir las cosas. Y no es así. El arrepentido obedece completamente a Dios. El arrepentido sigue a Dios de manera personal. No está esperando que alguien lo esté guiando, que lo esté llevando, que otros quieran, que todo el grupo se decida. Oh, pastor, yo quiero buscar a Dios, pero cuando todo el grupo de varones esté dispuesto. Yo me voy a acercar a Dios, pero cuando mi esposa y mis hijos se decidan a acompañarme. Yo voy a servir a Dios cuando... Y no es así. Cuando yo estoy arrepentido, entiendo que es mi privilegio el poderme acercar delante de Dios. Y lo hago de manera personal. Un arrepentido acepta fielmente la disciplina de Dios. Esto es interesante, porque de repente creemos que como Dios ya me perdonó, ya no tengo ningún conflicto con lo que sucedió. Y no es así, no es verdad. Tenemos que ser conscientes de que infringimos una ley, de que pecamos delante de Dios y que muchas veces esos pecados y esas fallas traen consecuencias y que las tengo que cubrir, que las tengo que pagar. No es que Dios no me haya perdonado, es que son consecuencias que yo tengo que pagar. Es como el ejemplo que siempre he puesto. Tú vas conduciendo tu automóvil, rebasas una luz roja y adelante el oficial de tránsito te detiene.
y te dice, voy a levantarle una infracción. Tú pides perdón, das una explicación, dices, no me di cuenta, venía distraído, venía yo muy rápido, qué sé yo. Y a lo mejor tus argumentos son válidos, pero eso no quiere decir que no pasó nada. Infringiste una ley y ahora tienes que pagar las consecuencias a través de una multa que se te otorga por no haber puesto atención a los señalamientos de tránsito. Lo mismo sucede. Venimos ante Dios, confesamos nuestro pecado, obedecemos a lo que Él nos dice, pero tenemos que entender que hay que pagar consecuencias. En muchas de las ocasiones hay que pagar consecuencias y el que realmente está arrepentido no cuestiona, no se pone a decir, Señor, ¿por qué eso a mí? ¿Por qué a otros no? ¿Por qué yo esto? Ese es un trato personal y entiende que la culpa la tuvo Él y no tiene por qué estar culpando a los demás de lo que Él está experimentando. Vean los verbos que se emplean en estos puntos que acabamos de decir. Renueva, responde, obedece, sigue, acepta. Son tiempos presentes. Los voy a repetir otra vez. Renueva, responde, obedece, sigue y acepta. Estos verbos están en esos puntos que acabamos de leer y velos que todos están redactados en tiempo presente, porque es importante entender que es una acción que yo, el que ofendió a Dios, el arrepentido, yo las tengo que hacer. No Dios lo va a hacer por mí, no los demás lo van a hacer por mí, yo lo tengo que hacer, es una acción importante en mi vida. Y bueno, de acuerdo a lo que estamos nosotros hoy viendo y entendiendo, podremos darnos cuenta si en verdad estamos actuando como gente arrepentida o solamente hemos sentido cargos de conciencia y no hemos actuado como Dios quiere. El que realmente se ha arrepentido muestra cambios y muestra una actitud de humildad delante de Dios. Y es ahí donde la misericordia de Dios se hace para nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, ayúdanos, porque necesitamos ser como tú y necesitamos ser conscientes del arrepentimiento permanente en nuestras vidas, no ocasional, permanente. Hoy el Espíritu me redarguye, en ese momento pido perdón. No me justifico, no culpo a nadie, yo reconozco mi condición y yo pido perdón a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la confrontación de tu palabra en nuestra vida. Perdónanos si hemos confundido el arrepentimiento con emociones momentáneas, con sentimientos de culpa solamente, que quizá hemos adoptado para poder encubrir la actitud escondida de nuestro corazón. Hoy que nos estás confrontando a entender que tú eres luz y que en ti no hay tinieblas, hoy que nos estás enseñando a entender, Señor, que nada podemos ocultar de ti y que todo va a salir a la luz, permítenos ser honestos, permítenos ser transparentes delante de ti y mantener una actitud de humildad, que no nos suceda lo que a Usías, Señor, que cuando se engrandeció, cuando tú lo prosperaste, porque todo lo que él logró no fue por él, fue por ti, igual que nosotros. Lo que hoy somos bendecidos no es por nosotros ni por nuestra capacidad, es por tu amor y tu fidelidad. Que no nos convirtamos en gente, Señor, que nos llenemos de orgullo y soberbia y no cambiemos nuestra actitud al grado de que como Usías nos enfoquemos a hacer cosas que no nos corresponden a nosotros y mostremos una actitud de rebeldía ante los que tú usas para llamar nuestra atención y volvernos al camino, Señor. Permítenos dar frutos dignos de arrepentimiento. Permítenos, Señor, caminar en tus propósitos y ser un pueblo agradecido contigo, consciente de que fallamos, pero también conscientes de que tu amor y tu gracia son verdad para nosotros. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos que ha escuchado este tiempo conmigo y permítenos mantener una actitud permanente de humildad y arrepentimiento. Que tu Espíritu siga hablando a nosotros, mostrándonos esas áreas que tienen que ser sanadas de nuestro interior, para que seamos bendición, Señor. Permítenos vivir la honestidad delante de ti, honestidad con nosotros mismos y honestidad con todos los que están a nuestro alrededor. Requerimos ser hombres y mujeres honestos,
que si nos hemos equivocado aprendamos a pedir perdón en el momento que tu Espíritu habla a nuestras vidas de que hemos hecho mal. Gracias por tu palabra, porque es una lámpara, como dijo Esdras, que alumbra nuestro camino, que nos purifica, que nos transforma, y porque para eso la dejaste a nosotros, para que a través de ella seamos cambiados a tu imagen. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.